6:05, vamos a dar inicio a nuestra reunión cultural y científica del grupo de Sesimín, la número 190 y citada para el día 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Futuro de los trasplantes de órganos, una visión a dos voces. Doctor Alejandro Niño Murcia, cirujano de trasplante. La doctora Laura Niño Torres, cirujana general. Ambos hacen parte del staff de Colombiana de Trasplantes y tenemos la moderación del doctor Fernando Salgado Quintero. ¿Quién es el doctor Alejandro Niño? Alejandro es médico cirujano, graduado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, en la misma hizo cirugía general en el programa de la Clínica San Rafael, Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, y después fue a hacer una supraespecialización en trasplantes en la Universidad de Minnesota. Alejandro tiene más de 100 publicaciones y más de 300 citaciones. Ha publicado un libro muy importante sobre el registro latinoamericano de trasplantes. Tiene dos reconocimientos muy importantes para Alejandro, que son el reconocimiento a toda una vida de la Asociación de Trasplantes de Órganos de Colombia y ese reconocimiento también por la Sociedad de Trasplantes de América Latina y del Caribe. Alejandro es profesor titular de cirugía de la Universidad del Rosario y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Laura Niño, quien es su hija, es médica, cirujana también del Colegio Mayor de la Universidad del Rosario, epidemióloga de la Universidad del Rosario y cirujana general de la Universidad del Rosario. Ambos trabajan del staff de Colombiana de Trasplante y Laura lleva 3 años como cirujana de Colombiana de Trasplantes. Laura, en julio del 2024, se va para Nueva York, en el Hospital Montefiore, para mí uno de los más importantes en Estados Unidos y del mundo en trasplantes, a hacer todo su programa educativo en trasplantes, específicamente abdominales. Todos conocemos a Fernando Salgado, amigo, colega, una persona que en este grupo aporta mucho y nos va a hacer la coordinación. Bienvenidos a todos los participantes. Bienvenido Alejandro, Laura y Fernando. Y sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a Fernando para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la mecánica de nuestro conversatorio de hoy. Gracias. Tienes la palabra, Muchas Fernando. gracias, profesor Jorge. Un saludo muy especial a Alejandro, a Laura, a todos los contertulios que están acompañándonos el día de hoy para tratar dos temas muy importantes sobre el futuro de los trasplantes de órganos en Colombia, en el mundo. Eh, esta charla va a ser a dos voces, va a ser como decía Jorge, presentada en primer lugar por Alejandro, va a ser la introducción y posteriormente Laura. Eh, Alejandro nos va a hablar, bueno, para reiterar la experiencia tan grande que tiene Alejandro en el tema de los trasplantes en Colombia, fundador de esa gran empresa que es Colombiana de Trasplantes, que es la institución que más
trasplantes ha realizado en Colombia, algo que nos debe enaltecer, en donde se han formado muchos médicos y en donde hay un grupo de trasplantólogos muy importantes que ha trabajado en varias partes del país, pero digamos que tienen tal vez la mayor casuística del país, de allí las publicaciones que han tenido, los resultados excelentes, pues que son comparables hoy por hoy a los de cualquier parte del mundo. Alejandro nos va a hablar inicialmente del tema de senotrasplantes, ese tema del senotrasplante que quienes no son médicos en este grupo, hay varios, muchos médicos, pero hay también que no son médicos, Alejandro y Laura van a hacer esto en un lenguaje un poco más comprensible para todos. El tema de los xenotrasplantes se refiere a esos trasplantes de células, tejidos u órganos entre especies que son filogenéticamente distintas, hecho de otra manera, entre especies distintas, de ellas muy reconocido es el de los seres humanos y los cerdos, como vemos por ahí en la primera diapositiva que tiene Alejandro, y eso por supuesto ligado también a ese tema de la tolerancia inmunitaria, que es como la falta de respuesta de un antígeno por la exposición previa a esos, eh, a la exposición previa, pues de cualquier tipo. Sí, digamos que Alejandro va a manejar esos dos temas, nos va a hacer esa presentación y seguida Laura nos va a hablar de dos temas que son muy importantes porque son los temas que siempre hemos estado hablando en el mundo, el tema de la eh, bioingeniería y la aplicación de esto para reemplazar o reparar válvulas o tejidos u órganos a futuro. Es decir, ambos temas como el futuro de la medicina, el tema de los xenotrasplantes. Alejandro, cuando iniciamos en estos, Laura yo la conocí cuando era apenas una niña muy chiquita. Empezamos a conocer yo de los trasplantes con Alejandro en la clínica San Pedro Claver, hace ya varios años, Alejandro, un ratico, pero pues con un intenso trabajo. En esa época y después cuando trabajábamos en diálisis se hablaba de los xenotrasplantes y todos los años le decían a uno, ya casi llega el xenotrasplante. Yo decía que como era como al revés, que cuando se iba a ir el circo de los hermanos Gasca, que todos los años se iba, pero nunca se iba. El xenotrasplante aquí es que todos los años va a llegar, pero nunca llega. De pronto ya Alejandro nos puede decir cuándo va a llegar. Y de pronto qué otro tipo de desarrollos nuevos, otras cosas se han trabajado en esto que seguramente Laura los va a tocar. Y de antemano, Laura, de corazón como de hija también, te deseo suerte, ¿no? Muchos colombianos, menos colombianos, tienen el privilegio de estudiar en el más importante hospital de la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York. Creo que eso, muy pocas personas en el mundo pueden contar eso y nos alegra y nos sentimos muy orgullosos de que haya sido admitida en ese programa. Eso no es fácil. Eso, Jorge lo sabe, eso es para la gente buena, para la excelencia académica. Así que nos sentimos muy orgullosos por eso. Le damos la palabra a Alejandro y pues las personas que están aquí, si en algún momento pues lo quieren como siempre, pues nos levantan la mano a través del chat o en el momento de terminar, Alejandro, haremos unas breves preguntas y luego en la charla de Laura haremos exactamente lo mismo. Entonces, diciendo eso, te doy la palabra, Alejandro. Perdón. En realidad vamos a hacer un poquito alternada la presentación. Vamos a hacer como dirían en el toreo, torear a limón. Así que va a empezar Laura. Muchas gracias, doctor Salgado. Muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Esta charla la titulamos Futuro de los trasplantes de órganos, una visión a dos voces.
Sin embargo, para hablar del futuro tenemos que saber realmente dónde estamos en este momento y para dónde vamos. Entonces, la introducción va a ser un poco acerca de esto. La primera pregunta es ¿dónde estamos? Y este es el registro de la actividad global de trasplantes de órganos del 2022 que lleva la Organización Nacional de Trasplantes de España, pero en la cual se reportan más de 91 miembros estados del número de trasplantes que se realizan, que eso equivale más o menos al 75% de la población global. En este tenemos los estimados de cuántos trasplantes se hacen de riñón, de hígado, de corazón, de pulmón, de páncreas y de intestino, que si uno los ve en números absolutos le parecería un muy buen número, siendo 157.494 trasplantes de órganos sólidos el total del año 2022. Sin embargo, si uno mira un poco más abajo, se da cuenta que esto únicamente corresponde a menos del 10% de las necesidades a nivel mundial. Estamos en un problema serio en los cuales tenemos muchos pacientes que están requiriendo diversos tipos de órganos, sin embargo, no estamos logrando suplir esa demanda con el número de órganos que tenemos disponibles, sean de donantes vivos o sean de donantes cadavéricos. Para entrar un poco más en detalle a nivel mundial, este es uno, los registros de los Estados Unidos son uno de los registros más importantes que tenemos en trasplantes, como en otras patologías. Este es el reporte del registro de trasplantes que se llama el SRTR, en la cual vemos en la línea azul el total de pacientes con enfermedad renal eh, terminal, o sea, enfermedad renal crónica estadio 5, que si vemos del 1996, donde empieza la gráfica, al 2017, viene en un incremento casi exponencial. Sin embargo, las otras dos líneas, que son la línea verde, que muestra los pacientes en lista de espera, y la línea roja, que son los pacientes que están trasplantados por año, vemos que están muy estables en el tiempo, no aumentan, pero tampoco llegan a suplir las necesidades que en teoría se deberían tener. La diferencia entre el total de pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 y el total de pacientes en lista de espera es uno de los puntos críticos que tenemos en la población mundial, y en Colombia no es la excepción. No todos los pacientes están llegando a ser valorados por un grupo de trasplantes, no están siendo remitidos por las unidades renales y con esto pues no son llevados a trasplante. En Colombia, entonces tenemos que la lista de espera, estos son datos del 2021, tenemos 2.839 pacientes en lista de espera, siendo el 58%, un poquito más del 58% hombres. Sin embargo, el número de trasplantes es mucho menor a lo que se necesitaría según esa lista de espera, teniendo un total de trasplantados hombres de 307 y mujeres de 210 en el año inmediatamente anterior, o sea, 2020. Esto quiere decir que la problemática mundial es una problemática que también se refleja a nivel Colombia. Y para esto, entonces tenemos que pensar cómo podemos hacer para beneficiar más pacientes que requieren un trasplante, independiente del órgano. Entonces tenemos un desbalance muy importante entre la oferta y la demanda. Hay muchos más pacientes necesitando órganos y tenemos una escasez de órganos en este momento. Entonces hay diferentes formas de mirar el problema. eh, Nosotros medimos todo en trasplantes con base en dos métricas epidemiológicas importantes, una de las cuales es la supervivencia del injerto. ¿Cómo hacer para que si yo trasplanto a una persona, esa persona pueda durar más tiempo por fuera de diálisis o por fuera de lista de espera y probablemente no necesite un siguiente trasplante? La segunda métrica es la supervivencia del paciente. ¿Cuánto más va a vivir mi paciente cuando yo lo trasplante? Si lo comparáramos con no trasplantarlo y dejarlo en lista de espera y en diálisis. Tenemos que ¿qué más nos limitan el número de trasplantes y las condiciones de los trasplantes? Pues tenemos que los trasplantes requieren inmunosupresión y la inmunosupresión conlleva complicaciones de carácter infeccioso y de carácter oncológico que son importantes para tener en cuenta, mirando sobre todo la supervivencia de nuestro paciente. Y la adherencia a esta inmunosupresión también es difícil porque
los pacientes tienen que ser muy adherentes a su manejo de inmunosupresor y así disminuir las tasas de rechazo que pueden comprometer la supervivencia del injerto y también la supervivencia del paciente. Entonces tenemos toda esta problemática. Adicionalmente, pues tenemos que tener un punto fundamental que es la credibilidad en el sistema. Es importante tener esta porque es para el crecimiento de los trasplantes y órganos en tejidos de un país, uno depende mucho de los donantes cadavéricos y los donantes cadavéricos dependen mucho de la familia y si la familia y la población no creen en el sistema, la negativa familiar es un punto fundamental que podemos intervenir para aumentar el número de trasplantes. Y la siguiente es la pregunta más importante. ¿Cuál es el trasplante más importante? Y el doctor Rafael Bellar nos lo responde muy claramente. El trasplante más importante del mundo es el que particularmente cumpla todos los requerimientos del paciente. Entonces, con base en esto, tenemos, ya sabemos dónde estamos, ahora la pregunta es, ¿para dónde vamos? Y el para dónde vamos lo decidimos dividir en 5 aspectos, los xenotrasplantes, la bioingeniería, o sea, la impresión de órganos 3D, la tolerancia inmunológica, la rehabilitación de órganos marginales y la inteligencia artificial. Estos son 5 de los temas que vamos a tocar, sin embargo, pues el futuro de los trasplantes, como el futuro de la medicina, abarca muchísimos otros temas, solo que estos nos parecieron los más relevantes para hablar un poco de estos. ¿Qué diablo sucedió? Bueno, ahora me toca a mí empezar con el primer tema, que es la tolerancia. La tolerancia se define como el poder trasplantar órganos y tejidos sin necesidad de usar la inmunosupresión, porque la inmunosupresión es muy importante en el trasplante, pero como lo planteamos en una diapositiva previa, tiene unas complicaciones inherentes a al medicamento mismo. Entonces, toda la vida la humanidad ha soñado en poder hacer trasplantes sin tener las complicaciones de la inmunosupresión. Recuerde que la inmunosupresión es un balance entre rechazo e infección. Nosotros disminuimos la posibilidad de rechazo, pero aumentamos la infección, o al revés, disminuimos la posibilidad de infección, aumentamos la posibilidad de un rechazo. Entonces, existen en el organismo, sin entrar a complejidades de la respuesta inmunológica, dos tipos de célula T, las células T reguladoras y las células T efectoras. Cuando están en equilibrio es un estado normal. Sin embargo, uno de los problemas de la inmunosupresión es que entre sus efectos disminuyen las células T reguladoras. Es decir, que paradójicamente la inmunosupresión, al presentar el desbalance entre células T reguladoras y células T efectoras, favorece el rechazo en sí mismo. Con respecto a las células T reguladoras, se han buscado mecanismos para lograr que este número permanezca en estabilidad y en homeostasis con las células efectoras. Entonces, hace algunos años, como unos 3 o 4 años, el grupo del Hospital Gregorio Marañón pensó que las células T se producían en el timo y en los pacientes pediátricos que se les iba a realizar un trasplante cardíaco, se extraía el timo. Entonces cogieron ese timo, cultivaron las células y empezaron a infundirle las células periódicamente a los receptores. Ellos tienen ya 7 casos de pacientes que les inyectan periódicamente las células receptoras, porque hay que recordar que por lo menos el 60% de los trasplantes cardíacos se pierden en los primeros 15 años por rechazo crónico. Este es un artículo del diario del País de España de noviembre del 21. Y el doctor Rafael Correa, que es un inmunólogo, es la persona que tuvo la idea y que planea o propone llevar
esto que hasta ahora está en una fase 3 inicial, llevarlo a un desarrollo a nivel mundial, pero con unos resultados muy prometedores. En principio es lograr balancear nuevamente las células T reguladoras con las células T efectoras. Perdóname, Alejandro, es que hay El alguien segundo que tema, tiene el micrófono prendido y está generando interferencia. Ruego el favor a todos que apaguemos los micrófonos. Gracias. Continúa, Alejandro, qué pena. el segundo tema del que queríamos hablar es la bioingeniería y la impresión 3D. Esto es un poco más complejo de lo que suena inicialmente. Se ha utilizado en diferentes aspectos, en diferentes carreras y en a diferentes niveles. Sin embargo, en la medicina tenemos que tener en cuenta unos aspectos fundamentales. La principal es que se tiene una estructura básica. Cualquier órgano en el organismo tiene esta estructura, en los cuales se tiene una arteria y una vena. La arteria está en rojo y la vena está en azul. La sangre va de lo rojo hacia lo azul y lo que se ve el entramado el entramado entre lo azul y lo rojo se llaman los capilares. Ahí es donde se da el intercambio, es decir, el oxígeno llega a las células para poder hacer todos los procesos bioquímicos y los desechos de las células salen hacia el torrente sanguíneo para que se puedan ser expulsados por diferentes mecanismos. Esta estructura es una estructura de micrómetros y es súper importante porque esto es lo que ha limitado la bioingeniería en este momento. Estamos hablando de estructuras muy, muy, muy pequeñas. Entonces, este es un estudio y es una publicación del año pasado en la cual lo que hacen es un mecanismo de extracción celular en la cual toman el aumento, que es una parte como de la grasa y del tejido que recubre el intestino de los pacientes, y con esto hacen una centrifugación, toman algunas células y con estas células hacen unos bloques para poder recrear o volver a intentar hacer todo lo que es las células, y lo que plantean ellos es coger con la bioingeniería, hacer como lo que sería la estructura por fuera. Si fuera una casa serían las paredes externas, y con las células que tomen del organismo poder epitelizar o cubrir como con tapetes de las células del cuerpo para que no haya un rechazo y básicamente sean las mismas células de la persona, solo con un órgano nuevo y funcionante. Esta es la idea, suena a un poco a ciencia ficción, pero realmente se han tenido avances prometedores. El primer avance que se presenta es a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. Si vemos esto, estas son las estructuras de colágeno que serían como las paredes de la casa que se han hecho a nivel cardíaco. Si vemos, pues son estructuras muy similares a un corazón. A nivel de los alveolos son la estructura más pequeña del pulmón, es donde se hace el intercambio gaseoso. Se han demostrado cómo hacer este reticulado o estos capilares que nosotros llamamos, y si ven ahí la estructura en la foto, es bien similar a lo que les estaba mostrando yo anteriormente, y se han demostrado y se han hecho estudios de intercambio gaseoso sin inconvenientes, o sea, partiendo de lo más básico, de la unidad más básica para poder hacer el órgano completo. Y estos últimos son, este es el nivel histológico a nivel de un hígado. Un hígado tiene muchísimas funciones en el organismo, es metabólicamente muy complejo y estructuralmente muy complejo de recrear. Sin embargo, se han hecho diferentes estudios y diferentes opciones para mirar cómo recrear la unidad del hígado que se llama, o la célula principal del hígado que se llama el hepatocito, y se ha llegado a diferentes estructuras a nivel celular. Si ustedes consideraban que podíamos hacer un órgano completo, pues aún no se puede realizar, pero estos son avances muy importantes que nos están llevando a poder suplir esa diferencia entre la oferta y la demanda. Si nosotros pudiéramos solo imprimir los órganos, no tendríamos que esperar por un donante y podríamos hacer los trasplantes sin ningún inconveniente.
Esta es una nota de NBC en los Estados Unidos que muestran un poco de esto. La demostración tiene sus inconvenientes. Prometemos que hemos probado que el video sí corría. Bueno, yo les cuento. Están lentos. Básicamente en el video muestran cómo cogen a los pacientes, les hacen imágenes, o sea, un TAC a nivel cardíaco, y lo que hacen es imprimir el corazón, y es un corazón funcional en cuanto a su capacidad de bombeo, eh, y lo están haciendo en MIT, en los Estados Unidos. Entonces, ¿es el futuro? Sí. ¿Qué tan cercano el futuro? No lo sabemos. Esperamos que sea medianamente cercano para poder trabajar con nuestros pacientes más And when it fácilmente. comes to printing human body parts, the future is already here. Just in the last few months, we have seen some pretty incredible results. One woman received a 3D printed ear implant made from her own cells as part of a clinical trial. Doctors in France were able to grow a new nose for a cancer patient using 3D printed cartilage. And get this, researchers at MIT can now print 3D replicas of the human heart. The team has developed a robotic system to control soft 3D printed replicas of a patient's heart that can be actuated to mimic the patient's blood pumping ability. The procedure involves first inverting medical images of a patient's heart into a three-dimensional computer model, which the researchers can then 3D print using a soft polymer-based ink. The result is a soft, flexible shell in the exact shape of the patient's own heart. Entonces, esto permite que, digamos, a nivel del trasplante cardíaco es muy importante, siendo una cavidad cerrada, que el corazón del donante sea de dimensiones similares al receptor, y muchas veces esto limita los trasplantes. Si yo pudiera imprimir un órgano que va a caber perfectamente en la cavidad, pues sería una forma muy significativa de ayudar a los pacientes en lista de espera a nivel cardíaco, por ejemplo, y la función principal del cardíaco, que es el bombeo, estaría pues ahí suplida inicialmente. El siguiente tema del que queríamos discutir un poco es la inteligencia artificial. Este tal vez es un tema un poco más cercano en el futuro. Este artículo del 2022 divide el impacto de la inteligencia artificial en los trasplantes en cuatro grandes esferas. La primera es la distribución de los órganos. Si tenemos un recurso que es un recurso limitado, la idea es que cada órgano sea asignado al mejor de los receptores, intentando buscar favorecer la supervivencia del injerto y la supervivencia del paciente, que ya les habíamos hablado previamente. Entonces, tenemos que los donantes o los órganos que nosotros recibimos tienen muchas variables distintas que pueden impactar en el futuro de ese órgano, y pues los receptores también llegan con una serie de comorbilidades y con una serie de inconvenientes médicos, sociales, nutricionales, psiquiátricos, que son importantes. Y si nosotros pudiéramos, mediante la inteligencia artificial, buscar quién es el mejor receptor para ese donante que tenemos, podríamos tener mejores desenlaces, tener menos pacientes que tengan que necesitar un retrasplante, entre otros. En la oncología, el trasplante es importante, eso sobre todo a nivel hepático. Cada vez estamos intentando o estamos encontrando formas de trasplantar más pacientes, o hacer que sean seleccionados para trasplante más pacientes con tumores a nivel hepático, sobre todo carcinomas hepatocelulares. En el momento actual tenemos una clasificación que es una clasificación limítrofe, pero que tiene muy pocas variables, y que se han demostrado que hay otras variables que pueden ser significativas para la supervivencia del injerto. Usualmente pues solo se trasplantan algunos pacientes oncológicos. Lo que se plantea ahorita es que si se
incluyen más variables y se tiene un algoritmo mucho más complejo mediante la inteligencia artificial y la generación de bases de datos y de Big Data, se pueden tener mejor predicción de desenlaces y de recurrencias en los órganos trasplantados y así yo poder definir si el paciente es o no es trasplantable. El tercer punto es un punto que ya hemos tocado en varias ocasiones en la presentación, es la inmunosupresión personalizada en el paciente. Esto quiere decir que no todos los pacientes necesitan el mismo nivel de inmunosupresión, pero en el momento no hay forma de saber quién necesita más o quién necesita menos. Esto es otra aplicación del Big Data en la cual se cogen muchas variables del donante, del receptor, del tiempo que lleve trasplantado, de los niveles en de los inmunosupresores en sangre y se puede con esto tener una dosis individualizada por el paciente buscando disminuir los efectos adversos, la malignidad, la nefrotoxicidad y favorecer la adherencia de los pacientes. Y el cuarto y último punto es en la patología de los trasplantes. Es importante que digamos, esto es a nivel renal, pero aplica para cualquier órgano. Se tienen diferentes aspectos y se pueden tomar biopsias. La biopsia se mira bajo el microscopio y puede haber un reporte normal, que es la primera imagen, o un reporte de un rechazo celular. Al ojo de cualquier ser humano no patólogo o no especializado en riñón, las imágenes pueden ser muy similares. Sin embargo, en uno hay un proceso inflamatorio importante que toca tratar y en el otro no hay ese proceso inflamatorio. Lo que se plantea con la inteligencia artificial es que puede disminuir la variabilidad interobservador en el reporte de las patologías y en la decisión de de tratar el rechazo. Y adicionalmente, pues hay patólogos, los patólogos especializados en riñón son muy pocos en este país, incluso en muchas ciudades se remiten las biopsias a Bogotá para que los vean unos cuantos pocos patólogos especializados en riñón. Con la inteligencia artificial podríamos disminuir esto y darle acceso a los pacientes en sitios remotos para que puedan ser tratados de una manera oportuna y esto no impacta en la supervivencia del injerto o en la supervivencia del paciente. Otro aspecto que nos parece importante resaltar es la rehabilitación de órganos marginales. Cada vez nuestros donantes son más ancianos y tienen más comorbilidades. Acordémonos que la enfermedad renal, la diabetes y la hipertensión, todas están interrelacionadas. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque pues si yo puedo tomar un órgano de un paciente de 80 o 90 años, que puede ser trasplantable, es importante hacer un proceso que se llama de rehabilitación. Entonces, en esta diapositiva es interesante porque ellos plantean que en el 2020 en Estados Unidos el pasado es la perfusión en frío. Sin embargo, el pasado para ellos es el presente para nosotros en Colombia. Nosotros seguimos haciendo la perfusión en frío, que es la primera línea. Sin embargo, en diferentes países a nivel mundial se están haciendo diferentes cosas, una de las cuales es una perfusión regional normotérmica o una perfusión inicial fría para después pasar el órgano a unas máquinas especializadas que son las máquinas de perfusión. El riñón se conecta a esta máquina de perfusión en el cual se va pasando continuamente solución de preservación por todo el entramado de los capilares y los glomérulos que les mostré inicialmente y nos va a dar información acerca de cómo está ese órgano, no a nivel histológico, sino a nivel vascular. Es decir, si ese riñón tiene unas resistencias altas o tiene una resistencia bajita, o si se puede hacer algo para mejorar ese órgano y rehabilitarlo antes de hacer el trasplante, asegurándonos tener un mejor resultado para nuestros receptores.
Entonces, las máquinas de perfusión en este momento son el presente para algunos países, sin embargo, para nosotros sigue siendo el futuro por unas limitaciones netamente económicas y de impacto financiero en el trasplante. Para continuar con esta presentación a la limón, entonces voy a hablar de senotrasplantes. Como, como decía Fernando, eh, la primera pregunta que algún día eh, me, me hizo en broma una persona es que ¿cuánto puede costar un órgano? Entonces la respuesta es depende del marrano. Y vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es lo que se ha hecho esquemáticamente? Hay unos laboratorios donde se desarrollan órganos especialmente en cerdos que se manipulan genéticamente, que están teóricamente libres de gérmenes y son esos órganos procesados en sitios especiales, en granjas especiales, son llevados a una sala de cirugía en condiciones estériles para ser trasplantados y esto no es algo nuevo. El doctor Kay Redsma en New Orleans en 1963 le hizo un trasplante con un riñón de un chimpancé a una señora que tenía una falla renal eh, después de un parto y realmente a él se considera el precursor de los xenotrasplantes. Entonces, tenemos unas células que se manipulan genéticamente, se hace crecer el cerdo manipulado genéticamente, acorde un poquito a los requerimientos del receptor, y esos son los órganos que se van a trasplantar. Sin embargo, existe una limitante que ha existido desde mucho tiempo atrás, que es la transmisión o lo que llaman la zoonosis, transmisión de enfermedades de los animales a los receptores. De hecho, a pesar de que estos cerdos no son creados en condiciones de alta esterilidad y de un cuidado muy grande, eh, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el primer paciente trasplantado cardíaco murió por un citomegalovirus de cerdo que afectaba el riñón. En la autopsia se demostró que afectaba el corazón trasplantado, pero no se expresaba en el resto de los órganos en la autopsia. Esto es el número de, eh, de de cerdos que se trasplantan y cuánto ha aumentado la supervivencia en días en los años. Como vemos, esto está creciendo exponencialmente y muy seguramente estaremos cercanos a órganos que puedan funcionar por años. Estas fotos me las facilitó el doctor Robert Montgomery. Es el primer trasplante riñón que hicieron ellos. Es un paciente en muerte encefálica. Le ponen un riñón de un cerdo manipulado genéticamente. Se lo ponen a los vasos femorales en la pierna. El riñón está expuesto al aire, cubierto por una bolsa, recogiendo la orina. Y ese es el aspecto del riñón 54 horas después de la perfusión, que para nosotros que trabajamos en trasplantes es un riñón perfectamente perfundido, es un riñón lindo. ¿Sí? Aquí está el segundo caso vemos que en la reperfusión no estuvo tan bien la perfusión del órgano, pero 54 horas después ya el riñón está bien. Este es el sitio donde se tomó la biopsia. Y también el año pasado fue un año muy importante en los xenotrasplantes porque se dio el paso del laboratorio a la clínica y este es el primer corazón de un cerdo trasplantado en la Universidad de Maryland el 7 de enero del 2022. El receptor es un paciente con una insuficiencia cardíaca, con una cardiopatía metabólica
que había sido rechazado en 2 centros de Baltimore y en otros 2 estados como potencial receptor de trasplante cardíaco. El paciente llevaba 40 días en circulación extracorpórea, tenía 4 valoraciones psiquiátricas previas. El comité se presentó en 2 comités locales, no solo el comité local del hospital, del hospital de Maryland, sino se hizo un comité conjunto con otros centros y fue aprobado por la FDA el 31 de diciembre del 21, es decir, 7 días antes de llevar el trasplante a cabo. El donante es un cerdo de 110 kilos, producido por una empresa llamada United Therapeutics, que ha sido manipulado genéticamente. La órgano que la perfusión se hizo una perfusión con una máquina especialmente diseñada por la compañía Ex Vivo. Existen las divergencias anatómicas, pero el órgano del cerdo es el que más se parece anatómicamente, y la discusión en ese momento es quién cubrirá los costos. La Universidad de Maryland asumió este costo, que fue alrededor de $2 millones. Este es el corazón que se le sacó al donante, ¿sí? La cardiectomía del cerdo. Aquí está el cerdo cuando llega a la sala de cirugía en la máquina de perfusión. Este es el cirujano que es el jefe de cirugía cardiovascular de la Universidad de Maryland, el doctor Bartley Griffin, pero la persona que está, el cerebro detrás de todo esto, es el doctor Muhammad Mohiuddin, que dedicó su vida a, lleva todo el tiempo desde que estaba en el NIH en desarrollar la posibilidad de un trasplante cardíaco. Este es el corazón ya listo para ser trasplantado y tenemos la fortuna de tener el video. Este es el corazón en el receptor ya eh, palpitando perfectamente, como lo pueden ver ustedes. Es para nosotros muy gratificante poder tener este video. Este es el monitor, el monitor, la imagen del monitor con unas imágenes muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la monitoría del... El segundo paciente se hizo también allí. Este paciente duró 6 semanas, tenía una enfermedad cardíaca terminal, y el paciente se trasplantó el 22 de febrero y murió perdón, el 22 de septiembre y murió 6 semanas después. Son los dos casos. Y también paralelamente en Alabama, un grupo que lidera la doctora Jamie Locke hizo un experimento que es un paciente en muerte encefálica. Le hacen una nefrectomía bilateral y le ponen 2 riñones de cerdos para mirar cómo se comporta en el tiempo. Entonces, también tenemos que este mismo grupo de Nueva York, de NYU, mostró hace poco este es un paciente que se le hizo un trasplante de cara. Ustedes alcanzan a ver aquí un poquito la cicatriz, y se le hizo simultáneamente el trasplante de este ojo. Ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el trasplante de ojo en cerdos y en primates. Todavía no tenemos claro cómo es el desarrollo de la parte del nervio óptico y la visibilidad a través de ese órgano, pero creo que por lo menos ya se está encaminando. Y yo traigo esta foto del doctor Montgomery y de Muhammad Mohiuddin para agradecerles a ellos que nos facilitaron el material para esta presentación. Yo creo que ahorita que nosotros vivimos un tiempo de la reforma de la salud, y que específicamente las patologías de alto costo están tan amenazadas con la reforma, tenemos que tener claro que entre más oscura la noche, más cercano está el amanecer. Un profesor nuestro de San José, que ya falleció en el 2015, muy querido y muy admirado por nosotros, siempre nos dijo esta frase que es: conozca lo último, pero use lo penúltimo. Y el doctor Thomas Starzl, que para muchos, entre otros para mí, es el papá de los trasplantes y a quien el mundo le quedó viendo el Premio Nobel de Medicina, dijo una frase muy importante: es
cosas que antes nos parecían inconcebibles, que hoy se hacen de muy difícil realización, en un mañana se volverán cosas rutinarias. Estamos seguros que esto va a pasar con los xenotrasplantes. Con esto terminamos nuestra presentación y quedamos abiertos a las preguntas de todas las personas. Muchas gracias. Alejo y Laura, muchas gracias por esa importantísima presentación. Realmente el mundo no deja de sorprenderlo a uno escuchando a una Laura con el tema de la inteligencia artificial y los periodos de tiempo que cada vez con mayor tecnología se van acortando en estos temas de la investigación. Algún paper que leí hace poco decía que la persona que va a vivir 150 años ya nació. Entonces, lo que se viene hacia futuro, pues obviamente son cosas grandes. Nuestro país y es un momento para decirlo, Jorge, creo que el mismo sistema de salud nuestro ha permitido todos estos desarrollos. Hace poco recuerdo que la doctora Sara Mendoza Crespo, como en el año, si no estoy mal, fue como en el 2000, pero no recuerdo exactamente, pero fue la primera mujer cirujana cardiovascular que puso un corazón mecánico en América Latina. Eso lo hicieron en el hospital, en la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga, y es tal vez es uno de los equipos de cardiología más importantes que hay hoy en el mundo, con una particularidad: el 90%, Laura, de ese equipo son mujeres. Aquí en Colombiana de Trasplantes todavía hay que recortar ahí ese número de tantos hombres. Esperando, ya han mejorado. Toca todavía mejorar para más. allá vamos. Hágame el favor. Lo otro es que cuando uno recuerda esos trasplantes, Alejandro, en el 67 al doctor Christian Barnard, pocos años después por allá empezaron a usar esos corazones artificiales, se parecía que no iba muy bien. Hoy entiendo que se han puesto en América Latina más de 300 corazones artificiales. ¿Por qué poco esa diferencia tan grande en lo de riñón, en lo de corazón? Es menos complejo lo de corazón, porque al final desde el punto de vista inmunológico, de otras cosas, pues obviamente no pareciera haber muchas diferencias. No sé, tal vez Laura o Alejandro, si pudieran darnos alguna luz con relación a ese tema y qué estamos haciendo en Colombia en relación a mejorar la trasplantabilidad, porque yo miraba los datos de Alejandro en el comienzo, pues ya hay casi 2.900 personas en listas de espera. Entendí, no sé si entendí mal o no, son como 500 trasplantes al año, lo cual nos deja como un acumulado de 1.500 cada año que va sumando y sumando, y esas listas de espera se van extendiendo. Pensaría uno que ese tema de la trasplantación no ha mejorado mucho en los últimos años, digamos, que hay que hacer para mejorar eso. Es cierto, la trasplantabilidad o el número de trasplantes en Colombia no ha aumentado. Es más, durante la pandemia disminuyó el número de donantes bajo un 45%. Nos estamos recuperando lentamente. No hemos llegado a los mejores niveles o el mejor número de trasplantes que tuvimos hacia el año 2019. Eh, el corazón artificial tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus bemoles. Realmente se utiliza más como una terapia puente para aquellos pacientes que están en una falla cardíaca terminal mientras se consigue un órgano. Más o menos sería como el equivalente de la diálisis en el riñón. Sin embargo, pues la diferencia estructural de un corazón, de un hígado y de un riñón son importantes. El corazón, como yo les mostré en la parte de bioingeniería, digamos, su función principal es el del bombeo, que es una función un poco más mecánica. La función del riñón, o bueno, las funciones del riñón son más o menos siete, una de las cuales es producir orina y realmente no es ni la producción de orina, sino la eliminación de las sustancias tóxicas del organismo.
pero tiene otras 6 funciones y lograr recrear esas 6 funciones y hacer que un órgano sea adecuado para esto no se ha logrado. Se ha intentado, hay estudios y hay en la Universidad de Stanford también pusieron lo que parecía ser un cassette que era intentando reproducir la función del riñón, pero esta no se ha logrado en su totalidad. La diálisis incluso no puede suplir todas las funciones del riñón y muchas veces los pacientes tienen que recibir otras terapias asociadas para poder realizarlo. A nivel del hígado, es un órgano, si el riñón es un órgano complejo, el hígado es un órgano mucho más complejo. Incluso existen algunas máquinas que se llama la máquina Prometeo, eh, bautizada de acuerdo a la mitología griega, en la cual intentan hacer o reproducir las funciones a nivel hepático, siendo como una máquina, como el equivalente de la máquina de diálisis a nivel del riñón. Sin embargo, tampoco ha demostrado ser una terapia por sí para poder suplir completamente el hígado y son estas unas terapias puente. A nivel de Colombia, yo creo que aterrizando un poco la charla del futuro de los trasplantes a nivel nacional, tenemos hartas cosas por hacer que se están haciendo rutinariamente a nivel mundial, que todavía nosotros no hemos empezado por diversos aspectos logísticos o de marco legal. Nosotros, por ejemplo, solo tomamos donantes cadavéricos de muerte encefálica. Sin embargo, a nivel mundial se han empezado a tomar órganos en otro contexto, que son órganos en paradas circulatorias, se llaman, que son aquellos pacientes que ya no hay un pronóstico a nivel, digamos, funcional del organismo, pero que aún no cumplen los criterios de muerte encefálica. Y lo que se hace es tomar los órganos una vez el corazón para, también conocidos como donantes en parada cardíaca. Esto aumentaría significativamente el número de trasplantes. Es más, en Estados Unidos se ha aumentado el número de trasplantes bajo estos nuevos donantes, muchos de los cuales son donantes jóvenes que en la crisis de los opiáceos han terminado en las unidades de cuidados intensivos con sobredosis y demás. Sí, pero pues en Colombia no se hace. También tenemos, digamos, a nivel renal, hay programas que se llaman los programas de donante pareado, en los cuales se puede tomar donantes vivos y que son incompatibles con su receptor. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera donarle a mi papá, pero no fuéramos compatibles y hubiese otra pareja similar, lo que podríamos hacer es yo donarle al otro receptor y el donante del otro receptor donarle a mi papá. Esto sería un número importante de pacientes que podríamos beneficiar del trasplante. Sin embargo, vuelve y juega a nivel legal del marco legal en este momento en Colombia, eso no está bien regido, por lo cual se está trabajando en eso, pero pues hasta el momento no se ha realizado. Las máquinas de perfusión que les mostré, yo sueño todas las noches con una máquina de perfusión. eh, Le arroja a uno unos datos muy importantes, puede uno tratar el órgano, puede uno optimizar el recurso, puede uno llamar a un paciente que esté o con lejanía importante sin tener impacto sobre la función del riñón a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, las limitantes que tenemos en Colombia con esta terapia son económicas y financieras. La máquina per se ni siquiera cuesta, lo que cuesta son como el cassette que hay adentro y el sistema que hay adentro, que es un sistema desechable. Y pues cada recambio en eso está en ¿cuántos miles de dólares? 1875, cada caseta. Como $2.000. $2.000 que pues
tiene que agregarse a todo el proceso de los trasplantes. Entonces, digamos que financieramente en el sistema de salud y demás no es viable en el momento en Colombia. Probablemente en unos años, cuando disminuyan los costos o encontremos una solución, podamos utilizar estos que también serían muy importantes, yo creería. Me gusta tu optimismo porque con la reforma la cosa va como al revés. A ver si tenemos menos recursos. Entonces, de alguna manera, eso va a ser un problema. Entiendo, Laura, que tú vas a entrenarte en multisórganos, o sea, en todos los órganos abdominales. ¿Hay hoy día en Colombia cirujanos de trasplantes entrenados multiórganos acá en Colombia? Em, sí los hay, son pocos. Em, digamos que con la transición que se dio previamente, no se requería mm, una educación formal en trasplantes. Me corrige si estoy mal. Sin embargo, pues ya cuando empezaron a regular todo el aspecto de la cirugía de los trasplantes y demás, eh, se empezó a dar importancia a la formación en trasplantes. De hecho, en Colombia hay dos programas para ser fellow en trasplantes. Estos programas hacen más que todo hígado y riñón, que son, digamos, los dos órganos que más frecuentemente se trasplantan. Sin embargo, muy pocos intestinos, creo que el año pasado no se realizaron intestinos, muy pocos páncreas, que son órganos que se trasplantan bajo ciertos criterios y bajo ciertas condiciones que se tienen que cumplir en el receptor, pero que en el país no se realizan. Entonces, pues, después de ese cambio, digamos, generacional y demás, se están empezando a educar y a formar más cirujanos multiviscerales, eh, y esperamos que sigan creciendo el número de cirujanos y cirujanas. Eso es importante. Y la máquina de perfusión la va a tener allá en el Montefiore y pronto, no se afane. Y Ah, sí. Alejandro, ¿qué hay de la formación de cirujanos aquí en Colombia en ese campo? O sea, digamos, como Pues como decía Laura, hay dos programas formales, el programa de la Universidad de Antioquia y el programa del Valle del Lili con ICESI. La Universidad del Rosario está trabajando en desarrollar un programa, está en ese proceso, pero son los programas formales que hay. En este momento, muchos de los trasplantólogos han sido entrenados afuera, en Brasil, Argentina, España. Generalmente eh, el proceso en Estados Unidos, como cada vez lo vuelven más complejo, entonces menos personas están yendo a Estados Unidos. Jorge Ramírez tiene la mano Jorge, levantada hace rato. no lo es. Gracias, Alejandro, Fernando. Primero, ¿verdad? Felicitarlos por tan excelente presentación, sencilla, clara. Yo creo que la entendimos los médicos y los no médicos y pues nos quedan mensajes muy importantes. Yo tengo una pregunta y después quiero que nos profundicen algo. La pregunta es, hoy en día, que las GPS, me imagino que el 99% de los trasplantes en Colombia vienen por las GPS, sean subsidiados o las dos modalidades que tenemos para esto. Y, por ejemplo, Alejandro, tomemos, o Laura, tomemos lo más frecuente que es el trasplante de riñón. Hoy en día, al sistema, que sé que lo paga completamente, ¿cuánto le puede costar un trasplante renal y uno de hígado? Y la segunda pregunta o el comentario es más,
Alejandro, yo quisiera que nos hablaras, porque verdad que es orgullo nacional, un poquitico de Colombiana de Trasplantes, que es una empresa que tú fundaste, la hiciste con, 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 con un concepto de prestación del servicio, pero también de rentabilidad, porque no es pecado decir que las empresas se montan para que sean productivas. Y yo quisiera que nos hablara un poquitico sobre la historia de esta empresa, eh, dónde es la ubicación, cómo es la cobertura nacional, cómo es el funcionamiento, porque vale la pena, tengo entendido, tú me vas a corregir, que mínimo o la tercera parte o entre el 25 y el 30% de todos los trasplantes que se hacen en Colombia los realiza Colombiana de Trasplantes. Entonces yo pienso que es orgullo nacional y sí me gustaría que sepamos que es la empresa. Bueno, Gracias. voy a dividir la respuesta en dos partes. La primera es la parte económica. La parte económica está bastante estudiada. Hoy en Colombia, el punto de equilibrio de un paciente trasplantado renal comparado con un paciente en diálisis se alcanza en el mes 17. A partir de ahí, el sistema empieza a ahorrar plata con referencia a los pacientes que permanecen en diálisis. El costo varía un poco de acuerdo al sistema de contratación, pero puede ser de alrededor de 40 millones de pesos y posteriormente más o menos unos casi 3 millones de pesos mensuales, pero varía un poco de sitio a sitio y de institución a institución. No hay una tarifa unificada nacional. Yo, Además que aparte del balance y de la comparación con la diálisis, hay costos no medibles. Por ejemplo, retornar el paciente a la sociedad, a que sea laboralmente otra vez activo, a que no tenga que estar 3 días de la semana en diálisis. Y todo eso también es un impacto positivo a nivel social y del sistema. Con respecto al trasplante hepático, el costo es un poco mayor, ¿sí? Estamos hablando de 120, 150 millones de pesos un proceso, porque como decíamos, es un proceso mucho más complejo que el mismo trasplante renal. Y referente a la segunda parte, es colombiana de trasplantes, no me gusta tener indulgencias con Ave Marías ajenos. Nosotros somos 6 socios que hace 20 años larguitos empezamos a trabajar. No soy más importante que ninguno de ellos. Entre todos hemos desarrollado, nosotros nos dimos cuenta, yo trabajaba o todos trabajamos con el Seguro Social y teníamos muchas limitaciones administrativas. Trasplantes es una cosa que requiere una capacidad de respuesta administrativa inmediata. Yo tengo un donante en Yopal, tengo que poder contratar un charter e ir a poder rescatar los órganos allá. En una institución estatal con estas cosas burocráticas es muy difícil de lograr. Yo diría que casi imposible. También yo fui jefe del Seguro Social en el 2001 y los pacientes recibieron más o menos 9 meses de trasplantes de inmunosupresión de los 12 del año. Siempre faltaba algo, ¿no? Vuelven 15 días por el tacrolimus, vuelven 10 días por el micofenolato, ¿sí? Entonces y eso realmente me da un temor de nivel pánico, que vayamos a recaer en eso con la reforma de la salud como está planteada. Entonces, eh, viendo esas limitaciones, nosotros empezamos a trabajar en un sistema de atención integral al paciente. Ahorita las EPS, sean de régimen contributivo o subsidiado, hacen una contratación con nosotros integral. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo, la cirugía, el trasplante, los laboratorios, la inmunosupresión. Nosotros estamos entregando inmunosupresión en 23 departamentos del país.
estamos haciendo un seguimiento de más o menos 1.100 pacientes mensuales trasplantados renales y realizamos, como Jorge lo decía, el 23% de los trasplantes renales de todo Colombia. Tenemos sedes en Bogotá y en Barranquilla para la parte quirúrgica y para la parte del seguimiento clínico. Tenemos sedes en Bogotá, en Barranquilla, en Armenia, en Cali. Wow. Pero la filosofía es que el paciente tenga una atención integral. Hace un tiempo, la Fundación Santa Fe trajo al doctor Christiansen de Harvard y él dio un ejemplo cuando entendió el sistema colombiano del sistema de salud. Dijo, si, si trasplantes fuera un restaurante de comida rápida, al paciente le entregarían la hamburguesa en la Fundación Santa Fe, las papas fritas en el Hospital de Kennedy y la gaseosa probablemente en el Hospital de Macy. Nosotros queremos que el paciente reciba su combo de hamburguesa, papas y gaseosa en un solo sitio. El paciente sale de la colombiana de trasplantes que está ahí en la 47 con 30 frente a la Universidad Nacional con todos sus medicamentos y tenemos una promesa de valor que si faltara algo de lo que el médico formuló antes de 24 horas está en la casa del paciente. Adicionalmente tenemos receptores de cualquier lugar de Colombia y una vez sale el órgano de un donante cadavérico, tenemos toda la logística para ese receptor también, para que llegue a Bogotá o llegue a Barranquilla lo más rápido posible para poder hacer el trasplante. Y Yo, tenemos unos hogares o unos hoteles salud en los cuales, digamos, si trasplantamos a una persona que viene de Pasto, la traemos a Bogotá, la trasplantamos, dura más o menos 2 días hospitalizado y después el primer mes se queda en Bogotá en un hotel salud que queda cerca Colombiana de Trasplantes, donde puede quedarse con un acompañante durante el primer mes. La semana pasada tuvimos visita del jefe de trasplantes del Hospital McGill de Montreal y él quedó sorprendido cuando nosotros le dijimos que el gasto de bolsillo de un paciente de trasplante en Colombia era cero. yo creo, Alejandro, que ahí hay que hacer una reflexión que creo que es para todos los asistentes a esta charla el día de hoy. Cuando Alejandro habla del costo de los trasplantes en Colombia y estamos mirando que hoy un trasplante de riñón vale $10.000 y que un trasplante de hígado vale $30.000, $10.000 vale un tiquete en clase ejecutiva a Estados Unidos. Un trasplante de hígado en los Estados Unidos hoy puede costar $200.000. Y es ahí cuando uno habla de las bondades de este sistema de salud y de ese gasto de bolsillo. Perder eso implicaría que la gente no tendría, no porque no podría llegar a ese valor, pero además con servicios de hospedajes, con servicios de inmunosupresión, una inmunosupresión mensual de 3 millones de pesos, eso no se consigue en ninguna parte del mundo. Yo creo que es en este tipo de proyectos, en este tipo de servicios, que uno sabe lo que vale un seguro de salud. Si usted en otro país, aquí al lado, en Ecuador o algún lado del Perú le da esto, se murió. Más o menos es la respuesta cuando se compara uno con otros países. La doctora Magdalena había levantado la mano, no sé si quiera hacer la pregunta, aunque la tenía también escrita en el chat. Magdalena Serpa. Gracias. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Gracias. Primero, felicitar a los colegas. Qué orgullo, qué trabajo tan fenomenal. Se siente uno, ¿verdad? Como decía el doctor Salgado, uno se siente orgulloso de ser colombiano, de ver lo que están haciendo ustedes. Felicitaciones y enhorabuena, Laura, por seguir los pasos de tu papá y de tu mamá. Cuando hablaban de esto de la salubrista, el consultorio de salubrista, hablaban ustedes de los posibles rechazos eh, o complicaciones al utilizar los órganos de animales. ¿Hay alguna conexión o están trabajando de alguna forma ustedes también con los veterinarios, médicos veterinarios, por lo de la zoonosis?
aquí en Colombia ahorita no hay un programa que se está desarrollando con un bioterio en el Hospital Valle de Lilí y en la Universidad ICESI, pero que yo sepa, nadie más tiene un trabajo así activo, experimental en animales. Además, acuérdate que esto es netamente experimental y que el costo que están teniendo los pocos centros que lo están haciendo en los Estados Unidos es de más de $2 millones. Entonces, económicamente también es un poco prohibitivo para nuestro sistema en la actualidad. Y gracias por tu pregunta, Magdalena. Y yo solo quisiera decir que yo no estoy siguiendo los pasos de mi papá, los voy a superar. Es lo menos que Así se esperamos, habla, es lo mi menos que querida. esperamos. Es Laura, lo eso menos nos que alegra esperamos. saberlo. El listón toca superarlo, o sea, Bueno, no, pero Muy bien, Laura, yo colega. Laura, quiero, en quiero, ese mismo sentido, Laura, ojalá pases a ser hincha de Millonario. Supera ese problema no, de no, Santa eso sí, Fe. no, eso sí, ahí sí hace un rechazo hiperagudo. No, yo quiero decir una cosa complementando lo que dijo Fernando. Yo fui presidente de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe y puedo decir que conozco personalmente, visité todos los países de Latinoamérica. Puedo decir sin ninguna duda que el mejor sistema de trasplantes es el sistema que desarrolló Colombia gracias a la Ley 100. A mí me da escalofrío cuando veo que se volvió de moda criticar la Ley 100. Eso, yo creo que nosotros los médicos hemos sido un poco pasivos en defender el sistema. Nosotros deberíamos tener un rol mucho más activo. ¿Dónde, como decía Fernando, dónde, en qué lugar del mundo el costo de un paciente trasplantado, el gasto de bolsillo es cero? Donde en Bolivia, por ejemplo, el paciente tiene derecho a diálisis 52 semanas y en la semana 53, si no se ha trasplantado o no tiene con qué trasplantarse, de malas, a morirse o a dializarse una vez a la semana o ese tipo de cosas que aquí no le cabría en la cabeza a nadie. Yo sí digo que el, el sistema de salud colombiano en la patología de alto costo es espectacular, es muy bueno. Yo siempre he oído el ejemplo de cuando uno asegura un carro. Uno asegura un carro no para que se pinche o le roben un espejo. Es lo mismo que en Colombia. Probablemente si yo tengo una gripa y voy al servicio de urgencias, no me atiendan prioritariamente en el triage, que esperando unas horas y todo, porque hay personas que requieren eso más. Pero en la patología de alto costo, en cáncer, en trasplante, en cirugías de alta complejidad, el sistema es ideal. Hace la semana pasada oí una frase de alguien: el sistema colombiano requiere un arreglo quirúrgico de sus defectos, pero lo que está haciendo la propuesta actual del gobierno es soltar un elefante en una cristalería. Está destruyendo todo. Alejandro, quiero complementar algo. Cuando usted dice que le da escalofrío con la ley 100, yo ya estoy con fiebre de 38.5. Gracias. Laura, ¿cómo está hoy con todos estos problemas del INVIMA el tema de los inmunosupresores? ¿Hemos tenido problemas en ese campo o no? De momento. en el momento, ¿no? Nuestros pacientes todos siguen recibiendo los inmunosupresores. Eh, Han habido ciertas limitantes en cuanto a ciertas presentaciones de diferentes medicamentos, pero no hemos tenido problemas absolutos en nuestros pacientes en el momento. Sin embargo, pues es algo que potencialmente puede suceder en el futuro, ¿no? Con la intervención de hoy del genio que tenemos de ministro de Salud, que plantea intervenir la industria farmacéutica, no me queda ninguna duda que sí nos va a llevar a un desabastecimiento, no solo de inmunosupresores, sino
de todos los medicamentos, medicamentos oncológicos, analgésicos, de todo tipo, biológicos, van a quedar desabastecidos si este señor sigue con esa intención de intervenir la industria farmacéutica. Creo que en ese campo, digamos, para todos es el ejemplo del alto costo y el gasto de bolsillo, creo que es lo importante de estos sistemas de seguros, de aseguramiento. Finalmente uno tiene que entender que a pesar de que trasplantamos muy poco, hay como 20.000 pacientes en diálisis, cuyo costo, como lo expresa Alejandro, es sumando el costo mensual de esa diálisis y el tiempo que duran en diálisis, pues muchísimo más alto. Podría decir uno es menos costo efectivo que el trasplante, pero pues tenemos limitaciones para hacer los trasplantes, pero se están atendiendo esos pacientes, es decir, aquí no se están muriendo tampoco esos pacientes, se están tratando y se están tratando muy bien, igual en trasplantes de médula ósea, los trasplantes de pulmón, en fin, una gran cantidad de servicios, las enfermedades huérfanas, las enfermedades raras, que yo creo que es el momento en que los médicos, los colegas, los demás profesionales del país sí deben entrar a defender este sistema. Yo creo que hasta ahora no se ha presentado un argumento para decir que se deba cambiar el sistema. Yo creo que todos coincidimos en que hay que mejorarlo, siempre hay oportunidades de mejorarlo, pero hay que ser sensatos en lo que podría generar una mala reforma, un desatino en eso, ¿no? Creo que eso podría generar problemas más grandes. No veo a nadie que tenga alguna otra pregunta, Jorge, así que te paso la palabra, no sin antes agradecerle a Alejandro, Laura, felicitarte nuevamente por ese nuevo proyecto que vas a iniciar y esperemos que vuelva acá a ejercer en Colombiana de Trasplantes. Antes de cerrar esta reunión, como es nuestra costumbre, vamos a presentar la número 191 que está para el lunes. Esto es el lunes 4 de diciembre, o sea, el lunes entrante por temas logísticos, la vamos a hacer el lunes a las 6 de la tarde. Vitamina D, más que una vitamina. Conferencista es el académico David Vázquez Aguad, actualmente vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, y la va a moderar una doctora muy conocida en el medio académico, científico, la doctora Alejandra Terrón, que es una excelente endocrinóloga y sabe muchísimo de este tema. Entonces, todos invitados a este tema muy interesante y pues hace un mes aproximadamente el doctor David Vázquez hizo el lanzamiento de este libro que lo escribió con un argentino, el doctor David Fusaro, sobre vitamina D más que una vitamina. Entonces, todos invitados y pues nuevamente agradecerles a Alejandro, a Laura, a Fernando, a todos los asistentes por haber estado en el conversatorio y verdad que, como lo dijimos Alejandro y Laura, nos quedaron temas muy claros sobre lo que hay hoy en día y el futuro de los trasplantes a nivel mundial y a nivel de Colombia y como lo dijeron ustedes, recemos para que no se nos acabe este sistema de salud porque estos procedimientos son los que van a sufrir más. No quiero ver la gente vendiendo su carro, su apartamento para poderse pagar un procedimiento de estos que hoy en día el sistema los paga. Y no solo es pagar el procedimiento, lo que viene después de exámenes, de acompañamiento, todo eso, que sabemos que tiene un costo y hoy en día todas las EPS lo pagan. Entonces, pensemos que todo lo que está proponiendo el gobierno y el ministro, ojalá que quede en la teoría
y que el Congreso, especialmente el Senado, aunque en este momento ya la Cámara de Representantes la está viendo difícil, el partido de gobierno, que tenga mayoría, pero si no, por lo menos el Senado es más consecuente de entrada desde la Comisión Séptima, voten en contra y ni siquiera pueda llegar a plenaria. Esperemos, y mañana desde las 9, 10 de la mañana tenemos la grabación completa de este conversatorio. Los que tengan interés me dicen. Muchísima gente, Alejandro y Laura, los que me piden la grabación por temas. Hoy, por ejemplo, se nos cruzó con una actividad muy importante en la Academia Nacional de Medicina, que es el lanzamiento del doctor Rosselli, un libro muy importante, pero bueno, mañana todos ellos me van a pedir la grabación porque nos quedan mensajes muy claros. Y ya por último, como es nuestra costumbre, Alejandro y Laura, ¿qué último mensaje nos dejan corto a todos los asistentes? Gracias. Yo creo que el mensaje más importante para médicos y no médicos asistentes aquí es que tenemos que defender el sistema de salud. ¿Hay que mejorarlo? Sí. ¿Hay que destruirlo? No. Yo creo que el mensaje para mí es que el futuro de la medicina y de los trasplantes es muy prometedor, y que pues hay que trabajarle a los diferentes aspectos y a los diferentes objetivos que hemos identificado para beneficiar a nuestros pacientes. Gracias, Alejandro y Laura. Bueno, Bonito Alejandro, mensaje. Laura, chao, Jorge, mil gracias. A Muchas todos. gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Doctor Salgado, me la manda porfa, que no pude entrar porque estaba en el otro evento. Claro que sí. Perfecto. Bueno, doc, gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches.